¿Cuáles han sido los motivos de que a fecha de la presentación de esta pregunta no se haya firmado el convenio de colaboración entre Consejería de Distritos y Centro Asistencial para el desarrollo del programa de acogida y atención de menores no acompañados y socialmente desfavorecidos para el año 2021, aprobado por Consejo el 30 de abril? Yo le voy a hacer una pregunta a los miembros del Gobierno, a su presidente, a su vicepresidenta primera, vicepresidente segundo, a los consejeros del Partido Socialista, a los consejeros de Coalición por Melilla y, sobre todo, por supuesto, a usted, presidente. ¿Han cobrado usted la paga extraordinaria del mes pasado? Es una pregunta retórica, por supuesto, porque entiendo que sí, como está establecido. Entiendo y supongo que habrán tenido oportunidad de disfrutar de parte de sus ingresos. Y, sobre todo, dirigiéndome a los cargos de Coalición por Melilla, estoy convencida de que a estas alturas ya habrán planificado también la celebración de la Pascua y del sacrificio. Eso deseo, por supuesto, y que lo hagan con mucha salud y con mucha armonía. Pero mi pregunta, renglón seguido, es si tienen ustedes la conciencia tranquila. Mi pregunta es que si no han pensado todos estos meses, desde que conocen el grave problema que padece el centro asistencial, en la terrible angustia que están pasando todas esas familias, más de 200, mientras ustedes buscan, como dice, la sostenibilidad. Porque muchas familias son musulmanas que, además del verano, no han podido hasta esa altura planificar una Pascua tan importante. Qué ironía, ¿verdad? Llevamos meses pidiéndoles, exigiéndoles, rogándoles que resuelvan una cuestión que tienen en sus manos, pero para la que no están demostrando ustedes ni empatía, ni solidaridad, ni capacidad de gestión, ni voluntad alguna de resolver. Me van a permitir la expresión, lo que ustedes están haciendo con la plantilla y con la institución del centro asistencial es una tortura. Han seguido hasta ayer mismo cuestionándoles al centro y a sus trabajadores. Están vulnerando también el Poder Ejecutivo del Consejo de Gobierno, el que aprobaron esa subvención y no han pagado todavía el 30 de abril. Han recibido ustedes, además del Estado, cuantiosas sumas de dinero precisamente para paliar los efectos devastadores del COVID. Y el centro asistencial, señor consejero, no ha hecho mal las cosas. A nuestra querida gota de leche le ha golpeado, como a tantas familias y a tantas instituciones, la cruel pandemia y el cierre de la frontera. Y ustedes no han tenido ni competencia en la gestión ni compasión siquiera. Les recuerdo, como ya les he dicho en repetidas ocasiones, que esas personas merecían, tras la pandemia, un homenaje y ustedes le están pagando con un castigo que aún continúa. Estas personas lograron con su dedicación que no se declarara ni un solo caso de COVID durante los meses más duros de la pandemia. Ayer que estaban homenajeando al señor presidente a los sanitarios que lo merecen tanto en nuestro país, y aquí es así como les pagan. No me diga que está planteando, señor consejero, un centro social, porque todos estos meses ustedes no han hecho ni un solo escalón de la arquitectura jurídica que necesitarían para ese prometido centro social. No lo han hecho y creo que no tienen intención de hacerlo, a no ser que la evidencia de sus intenciones con el centro asistencial o la resistencia de pie de este grupo parlamentario les obliga a ustedes al final a claudicar. Señor presidente, ¿podría informarnos si ya han decidido la postura oficial común, obviamente, de su gobierno sobre la plena aplicación del Tratado de Schengen en Melilla? Gracias. Tienen ustedes que tomar una postura común en el gobierno de Melilla, porque hay una propuesta encima de la mesa del gobierno de España, ya sabemos cuál es, y evidentemente es necesario que ustedes tengan una postura común, porque no la tienen. Ha quedado de manifiesto, como usted mismo me reconocía en el pleno anterior de una manera un tanto discreta. ¿Por qué? Pues porque los demás tenemos que saber también cuál es la postura del gobierno ante esa propuesta del gobierno de España. Por lo menos del gobierno de España que había antes de la remodelación que se ha producido ahora. Que más que una remodelación ha parecido otra cosa. Pero es evidente que hay una propuesta sobre la mesa y si ustedes no tienen una postura decidida, común sobre esa propuesta, los demás poco podemos hacer. Yo le pediría, señor presidente, ya se lo dije hace 20 días en la interpelación que tuvimos la oportunidad de debatir en el pleno anterior, que estábamos de acuerdo con sus manifestaciones, en el sentido de que en principio el gobierno de la ciudad es favorable, y nosotros estábamos dispuestos a estudiar y acordar una posición común con el gobierno, con la propuesta del Gobierno de España, con ustedes y con la propuesta del Gobierno de España. Pero para eso es preciso que ustedes lo tengan claro, para evitar así, también se lo digo, mentiras y manipulaciones que desde ámbitos internos del Gobierno se están realizando. Es decir, hay manifestaciones desde partidos que pertenecen al Gobierno que no tienen nada que ver con las manifestaciones que usted hace. Mire, señor Castro, lo que nos preocupa, ya se lo dije en la interpelación del pleno anterior, es que esta especie de parsimonia, de apatía, de
esperar a ver qué ocurre, a ver qué dice el nuevo ministro, provoque que pase el tren, como ya le dije, y utilizamos ese símil. Y no es que lo perdamos, es que el tren nos pase por encima. Eso es lo que de verdad nos preocupa. Vuelvo a repetir, buenas relaciones con Marruecos, buena beneficiar, todo lo que sea preciso. Yo creo que en eso ninguno estamos en desacuerdo. Todos estamos de acuerdo en que eso es un fin que tenemos que conseguir. Pero chantajes de Marruecos, ninguno. Es decir, me explico y termino. Haremos o debemos hacer para Melilla lo que sea bueno para Melilla, independientemente de lo que piense Marruecos respecto a determinadas propuestas que ha hecho el Gobierno de España, y me estoy refiriendo a la excepcionalidad del Tratado de Schengen. Por lo tanto, insisto, es necesario conocer cuál es la postura común del Gobierno de la ciudad, que hasta ahora no la conocemos. Se ha debatido en el seno del Gobierno la propuesta de crear, abro comillas, una oficina en Bruselas, tal cual, cierro comillas, tal cual anunció uno de los partidos que integra el mismo, en este caso CPM. Mire, el pleno de control es de control al Gobierno, no del Gobierno a la oposición, pero claro, eso demuestra, eso es una muestra más de la especie de no sé cómo calificarlo, de la situación en la que ustedes no han terminado de asumir, y ya que usted me habla como CPM, que son un partido del Gobierno, señora Al-Mansuri. Es la típica forma de actuar de su partido, proponer a base de mociones, normalmente hechas por la persona que todavía tienen ustedes como presidente, inhabilitada por la justicia, desde fuera, para así dar a entender de que sigue de alguna manera controlando la situación del Gobierno, pero desde fuera del Gobierno. En fin, es un problema que ustedes no han resuelto y que deberían haber resuelto. Es un consejo, simplemente es una cuestión de ética democrática, ¿no? Pero es la forma de actuar que tienen ustedes. Es decir, presentan mociones, hacen propuestas cuando están ustedes en el Gobierno, y hay cuestiones que no tienen que proponer ninguna moción. Son decisiones que tienen ustedes que tomar, y las tienen que tomar en el seno del Gobierno. Por eso le he hecho esta pregunta. Si en el seno del Gobierno han hablado de cuestiones que pueden tener cierta enjundia como esta, para saber si un partido del Gobierno puede hacer propuestas sin antes debatir con los demás miembros del Gobierno, que son los que tienen que tomar estas decisiones, porque esto es una decisión puramente de Gobierno. Mire, no hace falta ninguna moción. Si ustedes creen que esto que plantean es bueno para Melilla, adopten la decisión en el Consejo de Gobierno y llévenla adelante. Pero no tienen que plantear mociones como en otras cosas que últimamente vamos a plantear una moción para que se inicie el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía. No, ustedes como Gobierno tienen la iniciativa, la capacidad reglamentaria para plantear un proyecto de reforma. Háganlo y no mareen más la perdiz. Pero mire, yo le voy a decir una cosa. Hay un convenio firmado entre el anterior presidente de la ciudad y el presidente de la Junta de Andalucía, que se firmó el 13 de marzo de 2019, unos 2 meses antes de las elecciones, y una posterior adenda, un posterior anexo, el 22 de abril del 19, que se firmó en Sevilla, entre el presidente Juan José Imbroda y el presidente Juan Manuel Moreno, en el que, entre otras cosas, la Junta de Andalucía nos decía, o nos ofrecía, facilitarnos el apoyo a la Ciudad Autónoma de Melilla a través de la Junta de Andalucía en Madrid, pero no voy a eso, y la delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas. Esto es inmediato. Es un convenio que está firmado y que desgraciadamente ustedes lo metieron en un cajón. Han pasado 2 años y, que sepamos, no han utilizado en lo más mínimo ni para esto ni para nada. Por eso les digo, no pierdan ustedes el tiempo. Hagan las cosas que tengan que hacer desde el Consejo de Gobierno, y utilicen los instrumentos que nosotros les dejamos, como desgraciadamente, que lo han guardado en un cajón. Señor presidente, ¿puede explicarnos las gestiones que ha realizado ante la Universidad de Granada para incrementar la oferta de estudios universitarios en la ciudad? Tengo que reconocerle mi asombro y, la verdad, mi decepción por la gestión que lleva realizando este Gobierno en materia universitaria. Como nunca han llegado a presentar un programa de gobierno para que los melillenses conozcan cuáles son sus intenciones, ya sean buenas, malas, regulares o peores, desconocemos qué van a hacer en el ámbito universitario. Y eso es lo peor que se puede hacer en política, señora Roja. Además de mentir, es ocultar a los ciudadanos lo que se pretende hacer. Eso es lo peor que hay en política, porque demuestra 2 cosas. Una, o que no tienen ni idea de lo que van a hacer, o 2, que no van a hacer absolutamente nada, como es este caso. Pero es más decepcionante aún, si cabe, que el PSOE melillense que usted dirige y que además ostenta las competencias en materia universitaria
además es usted profesional de la Universidad de Granada, y no llevara en su programa electoral de 2019 ni un solo punto en materia universitaria. Incomprensible a priori esta política que usted realiza, pero después de haberme leído su programa electoral de 50 puntos, he terminado de entender la política que usted está haciendo en materia universitaria. Como sabe, yo he sido consejera de universidad durante 4 años, tiempo que estuve dedicada profundamente, junto con el presidente Imbroda, en dotar de infraestructuras a la universidad y de sufragar y ampliar titulaciones de grados y posgrados, mediante convenios con la Universidad de Granada, de fondos procedentes de esta ciudad autónoma, que pese a carecer nosotros de las competencias, como usted sabe, apostamos por invertir en educación superior porque creíamos y creemos firmemente en Melilla como ciudad universitaria de futuro. Y esa es la gestión que usted y este Gobierno ha heredado del Partido Popular. Ustedes llegaron, paralizaron absolutamente cualquier gestión para ampliar las titulaciones, se inventaron el uso del edificio de correos, que ha supuesto un retraso de 2 años del proyecto, y tan solo han logrado poner en marcha el pabellón polideportivo, que también han heredado de una gestión realizada por el Partido Popular. Y de verdad, señora Rojas, yo le tiendo mi mano para trabajar conjuntamente en la ampliación de la oferta universitaria. Ese es el camino a seguir. El Partido Popular tiene un buen programa en este sentido y estamos dispuestos de verdad a compartirlo con usted y a trabajar para conseguir que Melilla sea un referente en el ámbito universitario. Pero esto todo pasa por hacer atractiva esa oferta universitaria, esa oferta educativa, atraer a jóvenes de la península y que Melilla tenga un campus con 5.000 estudiantes. Finalmente, me gustaría hacer un apunte y denunciar el abandono al que ha sometido este Gobierno a la UNED, un referente en la educación pública y a distancia que cuenta con grandes profesionales, que está padeciendo la negligencia, la desidia y las luchas de poder de un Gobierno tripartito tan caótico como insaciable. Llevan 2 años y este patronato de la UNED no se ha reunido para dar explicaciones de por qué no se nombra un director de la UNED. ¿Puede explicarme qué impedimentos existen para que no haya a día de hoy un director de la UNED en la actualidad? Señor consejero de Medio Ambiente, ¿tiene usted motivos para sentirse satisfecho por la gestión realizada para la puesta a punto de nuestras playas en la presente temporada? Señor Mojatar, no sé si reírme o llorar. La verdad que no esperaba esta respuesta. Tengo que reconocer que esperaba un mínimo de sinceridad, de dignidad política. Su gestión no ha podido ser más nefasta ni más catastrófica, señor Mojatar. Su gestión de playas ha estado caracterizado por un retraso histórico sin precedentes y absolutamente injustificable. Deberían de haber estado preparadas el 1 de junio las playas y acondicionadas, perfectamente acondicionadas. Y sin embargo, señor Mojatar, en pleno mes de junio, incluso en julio, ha estado montando sombrillas. Hemos presenciado imágenes dantescas de cómo material pesado decoraba nuestras playas. Ha colocado tarde las papeleras, las pasarelas. Los baños se encuentran en un estado lamentable, el balizamiento, los trabajos necesarios para la arena. Por otro lado, la mitad de las playas cerradas, señor Mojatar, o inaccesibles. Si ha sido deplorable su gestión en las playas de la zona sur, lo de la zona norte es ignominioso. La Alcazaba ha desaparecido, Galápagos abierta. Galápagos no ha sido abierta hasta hace escasos días. Orcas Coloradas, hasta el 28 de junio no empezó a colocar las sombrillas en Orcas Coloradas y se ha perdido la mitad de la playa de Mascotas y de Aguadú, ni hablamos. Suciedad, señor Mojatar, y mire, esto no lo dice el Partido Popular, esto, la inmensa mayoría son denuncias y quejas de la ciudadanía, de su gestión, no solo en materia de playas, señor Mojatar, sino también a nivel ciudad, señor Mojatar. No tiene ningún motivo para sentir satisfacción, solo vergüenza, porque la suciedad, el estado insalubre de nuestras playas es otra de las notas características de su gestión. Servicios deficientes, ha puesto en marcha de forma muy tardía el servicio Verano para Todos y además con recortes, pegando tijeretazos a los más vulnerables, una absoluta vergüenza. Proliferación del chabolismo no solo en nuestras playas, sino por toda la ciudad, señor Mojatar. Y ha actuado como un trilero, ha intentado engañar a los melillenses haciéndonos creer o pretendiendo hacer creer que la temporada de baños debía de comenzar el 21 de junio, pero es que parece que a usted el verano le ha pillado por sorpresa, señor Mojatar, cuando realmente tenía que haber empezado el 1 de junio y usted en el mes de julio y actualmente todavía no ha terminado de hacer su trabajo. Habló el 30 de junio de que estaban las playas acondicionadas al 97%, cuando tenía la mitad de nuestras playas cerradas.
y en un estado absolutamente lamentable, señor Mojatar. Estos son razones argumentadas por los melillenses, la inmensa mayoría de estas imágenes, señor Mojatar, para sentir vergüenza, para sentir un mínimo de pudor y sobre todo deberían ser razones, señor Mojatar, para encaminarle a dimitir por su nefasta y desastrosa gestión, porque peor, imposible. Señor presidente, ¿qué actos tiene previsto realizar con motivo del centenario del conocido popularmente como Socorro de Melilla por parte de la Legión y otras unidades militares? Nosotros nos referimos a actos organizados y abanderados por la ciudad. Y nos referimos a la conmemoración de hechos conocidos como el Socorro de Melilla, posteriores y consecuencias del desastre de Anual, que marcaron la historia de España y, por supuesto, la de nuestra ciudad. Como dejamos constancia en la moción presentada por nuestro grupo en febrero, consideramos que estos hechos, protagonizados por la primera y segunda banderas de la Legión, el Batallón 71 del Regimiento de la Corona y Regulares de Ceuta, entre otros, merecen un espacio de honor y homenaje en este centenario que forma parte de nuestra memoria histórica. Nos sorprende que no hayan atendido las peticiones incluidas en esta moción a la que me he referido, para rememorar y enaltecer este episodio que forma parte tan importante de nuestra historia y así mantener su memoria histórica tan presente en este Gobierno. En esta moción solicitamos la construcción de un conjunto escultórico que simbolice la gratitud del pueblo melillense a quienes defendieron la soberanía de nuestra ciudad y la organización de jornadas divulgativas en torno a estos acontecimientos, con el objetivo de conocer nuestra historia y así entender nuestro presente. En el informe jurídico emitido a raíz de esta moción se propone dar traslado de estas peticiones a la Dirección General de Cultura y Festejos en lo que respecta a las jornadas divulgativas y a la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad para la construcción del conjunto escultórico y restauración del monumento dedicado a los héroes y mártires de la campaña. A fecha de hoy, desde febrero, estamos esperando una respuesta que reiteramos en este pleno. Señora Rojas, ¿puede ofrecernos una información detallada del programa de actividades de divulgación que tiene previsto? Señor Mojatar, ¿puede decirnos si van a llevar a cabo la restauración y construcción de los conjuntos escultóricos mencionados para que estos hechos históricos estén presentes en las calles de nuestra ciudad? Y por último, señora Rojas, Pablo Casado no espera que usted apruebe su agenda ni tiene que justificarle el motivo de su visita a Melilla, pero si, entre otros, ha sido rememorar un pasaje tan importante de nuestra historia y honrar la memoria de nuestros protagonistas, debería ser motivo de reconocimiento y no de molestia. El 7 de noviembre de 2017 se formalizó un contrato entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la empresa Sureste para realizar el servicio de vigilancia de las dependencias de la ciudad, por un importe de 3.734.526 euros al año, lo que equivale a 311.210 euros al mes. En relación a la posible prórroga, que debía ser por mutuo acuerdo de las dos partes, la empresa Sureste comunicó a la ciudad el 22 de abril de 2019 su decisión de no ejercitar la misma. Por tanto, el contrato debía finalizar el 30 de noviembre de 2019. Ustedes, en vez de ponerse a trabajar en la licitación de este contrato de vigilancia, hicieron como en tantos contratos, se cruzaron de brazos de manera irresponsable y fueron incapaces de aprobar una nueva licitación en tiempo y forma. Con prisas e improvisación, firmaron una orden el 13 de septiembre de 2019 proponiendo que se prorrogara el contrato desde 1 de diciembre de 2019 hasta la nueva adjudicación. Señora Rojas, usted durante 7 meses tuvo paralizada la licitación del contrato de seguridad y el 11 de junio de 2020, existiendo un contrato en vigor hasta la adjudicación del nuevo, usted, de manera ilegal, rescindió la prórroga del contrato y adjudicó a dedo, mediante negociados sin publicidad, a la misma empresa que estaba prestando esos servicios, pero pagándole 60.000 euros más al mes por hacer lo mismo que estaba haciendo. Señora Rojas, con el contrato que estaba en vigor y prorrogado hasta la adjudicación del nuevo, usted debió pagar hasta el día de hoy 4,2 millones de euros y, sin embargo, lleva pagados más de 5 millones de euros. Señora Rojas, le tendrá que explicar a los melillenses por qué ha pagado 800.000 euros de más a la misma empresa que prestaba los servicios por hacer lo mismo.
Este perjuicio que está usted ocasionando a las arcas públicas por su incompetencia y negligencia, ¿lo va a pagar usted o lo van a tener que pagar los melillenses? Por todo ello le pregunto, ¿cuánto dinero se ha abonado hasta la fecha a la empresa Sureste por la vigilancia de las dependencias de la ciudad desde el 11 de junio de 2020, fecha en la que comenzó actualmente el vigente contrato negociado sin publicidad? Yo esperaba que respondiera la señora Rojas porque fue quien firmó y adjudicó ese nuevo contrato a dedo a la misma empresa de seguridad por hacer lo mismo. ¿Le puede explicar a usted, a los melillenses, por qué lleva pagado 60.000 euros más al mes por hacer lo mismo? Esto, señora Rojas, que ustedes han hecho sin ningún soporte legal, de manera arbitraria, tiene nombres en el Código Penal. Se llama malversación y se llama prevaricación. Ustedes van a tener que responder políticamente dentro, bueno, menos de 2 años, pero también van a tener que responder ante los tribunales de justicia. ¿Existe ya una fecha, señor presidente, concreta para la reapertura como centro de ocio y deporte de las instalaciones de Fuerte del Rostro Gordo? Señor consejero, el 28 de mayo ustedes se fotografiaron en las inmediaciones de este espacio público y abierto, uno de los pocos que nos permitiría a los melillenses disfrutar de esparcimiento, deporte al aire libre, de la organización de campamentos para jóvenes y adolescentes. Nos dijeron que estaría operativo este verano y estamos rozando el mes de agosto, señor consejero, y ustedes siguen privándonos de uno de esos pocos lugares que tras la pandemia, con la frontera cerrada, con la restricción y el sufrimiento que hemos tenido que padecer, siguen privándonos, como digo, de un espacio privilegiado. Fíjense que los campamentos para la infancia, y ustedes lo saben porque los contratan mucho, se están llevando a cabo estos días en el Quinto Pino, para niños de muy corta edad sin condiciones ambientales y de esparcimiento suficiente. Es público y notorio que nosotros le hemos recriminado no solo que ocuparan ese espacio para atender a menores tutelados, sino que le hemos reprochado el mantenimiento pésimo, sin entrar ya en el detalle de las irregularidades reiteradas que presuntamente han cometido ustedes con la contratación continua de esos servicios. Y fíjense que, como en otros casos, hay una contradicción manifiesta, una incoherencia de lo que ustedes proclaman y lo que hacen en realidad, de lo que presumen y al final de lo que carecen. Lo que prometieron que supuestamente iba a ser una gestión ilusionante del proyecto y a lo que nos están condenando cada día que pasan. El resultado, para nuestra pesar, es unas instalaciones que son propiedad de toda la ciudadanía, deficientemente mantenidas y con el dramático recuerdo incluso de un incendio que puso en jaque y peligro las vidas humanas y un riesgo, en nuestros casos, pulmones y zonas verdes protegidas. Nos hubiera gustado, señor consejero, que hubieran sido ustedes más eficientes, más diligentes con la ciudadanía a la que sirven, nada más. No ponga esa cara de sorpresa, porque además Fuerte del Rostro Gordo está sujeto a unos contratos de mantenimiento de muy alto coste y es para ustedes, es una barbaridad permitir que permanezca cerrado. Es una barbaridad y un uso irresponsable de unos fondos que tanta falta hacen y que ustedes, en cambio, se detraen de otros proyectos, como hemos estado hablando antes, que también atienden a menores. Claro, no todos pueden ir de viaje, no todos pueden pagarse clubes privados, señor consejero, los del centro, los del Monte María Cristina, los de Cabreriza, también todos quisieran, y niños como de Aspanes, de autistas, de otros colectivos infantiles y juveniles podrían estar utilizando los campamentos, y no sé por qué le hace gracia, señor consejero, porque hablamos siempre de los colectivos vulnerables, pero luego a la hora de aplicar ustedes su política, pues hay una gran diferencia, ¿verdad?, entre lo que predican y lo que hacen luego en realidad. Así que yo les pediría mayor diligencia, señor consejero. Me dice que este verano estamos rozando agosto, pasando las de Caín con medias playas cerradas de Melilla, y los pocos espacios que tenemos, pues ya sabemos que tampoco pueden estar a nuestra disposición. Yo le ruego que, si no tiene día y hora, pues nos dé algún atisbo de esperanza para que ese pulmón verde pues pueda también estar al servicio de la ciudadanía. Muchas gracias. Señor presidente, tanto el Partido Popular como distintos medios de comunicación y empresarios hemos evidenciado que la empresa a la que han contratado por emergencia para prestar los servicios de salvamento y socorrismo de la temporada de baños no incluía dicha actividad en su objeto social en el momento de presentación de su oferta, que es el plazo legal para ello. ¿Por qué han mantenido ustedes este contrato y no lo han anulado de inmediato al tener conocimiento de esta ilegalidad? Voy a ser bien pensado, de verdad. ¿Le hace usted lo que usted acaba de decir? Es mentira, o lo están engañando, o usted está mintiendo. Es que es algo, o sea, ahora mismo se lo voy a demostrar. Mire, el anexo 1 del pliego de condiciones que ustedes han sacado decía: los estatutos de las empresas concurrentes deberá figurar al menos una de las siguientes actividades: salvamento marítimo acuático, no; socorrismo, no; servicio marítimo de playa, no; y otra análoga, no. ¿Por qué? Porque mire usted, lo que esta empresa tenía
Hasta el 17 de junio era telecomunicaciones, publicidad, jardines, infraestructuras, pintado de fachada y reparación y mantenimiento de electrodomésticos. Esto es lo que tenía, esto es un registro oficial. Es verdad que el 17 de junio se dan cuenta y cambian, y entonces sí, el 17 de junio meten servicio de salvamento y socorrismo en el agua, pero eso ya no vale, porque esto tenía que estar en febrero, o como mucho el 1 de junio, que ustedes licitaron esto. Pero es que yo le digo que usted, por favor, le voy a pasar estos datos. Mire, mesa del 11 de marzo, mesa de contratación, documento oficial. La empresa Mantenimientos Terrestres, SL, no ha justificado bien el DEUC. El DEUC que usted dice, aquí te lo dice, que no lo ha justificado bien, en el apartado C, capacidad técnica y profesional, lógicamente, porque no la tiene. Y le dan 3 días para solucionarlo. 11 de marzo. Pero es que el 18 de marzo, la mesa de contratación dice que la empresa Mantenimientos Terrestres ha presentado el mismo DEU que anteriormente, que estaba mal. ¿Por qué no puede presentar otro? Porque si no tiene solvencia y no tiene objeto, ¿qué va a presentar? Y la mesa de contratación dice que los otros 3 sí son solventes, pero que este no. Y a este le dan otros 3 días para subsanarlo. Pero ya ahí se para, como usted bien dice, se para el expediente. O sea, la empresa Mantenimientos Terrestres, SL, nunca ha sido admitida por la mesa de contratación en el procedimiento 12/2021 que usted me acaba de nombrar. O sea, que o usted está mintiendo o usted le engaña. Pero es que lo hizo públicamente y me llamó mentiroso a mí. El 10 de junio usted dijo textualmente, público, se trata de una empresa solvente que tiene este tipo de servicio en su objeto social. Falso, falso. Y aseguró que presta servicio en las playas de Levante. Falso. Contratos similares a este de 300.000 euros no cuenta ninguno. Así que le repregunto, señor Castro, ¿por qué sigue usted manteniendo esta empresa al día de la fecha? En el pleno control del pasado 28 de mayo, les preguntamos a ustedes, al Gobierno, por el abono del precio pactados por ustedes para instalar un módulo prefabricado, llamado Laboratorio COVID, pomposamente, en el cuartel de Santiago. Y evitaron contestar verbalmente a la pregunta. Nos contestaron por escrito, mucho después, con una tontería, para no debatir con nosotros sobre el desmesurado precio de dicho módulo de tan solo 90 metros cuadrados. Primera. Segunda, el 19 de abril, hace 3 meses, le solicitamos el expediente de dicha contratación, donde constaran los nuevos documentos incorporados de febrero. Solicitud oficial 74/2021, firmado por la señora vicepresidenta de la Asamblea. A día de hoy no tenemos nada, aunque han pasado 3 meses. Tercero, el 23 de abril, hace también casi 3 meses, le solicitamos igualmente información de forma oficial, número 76/2021, firmado por la vicepresidenta de la Asamblea, sobre el material suministrado por el grupo Luna Melilla, dentro del contrato de casi 500.000 euros de dicho laboratorio COVID. Igualmente, superados los 10 días hábiles establecidos en el reglamento, que terminaron hace más de 2 meses, el 13 de mayo, no han dado respuesta absoluta a ninguna de las cuestiones planteadas. Cuarto, el pasado 27 de mayo, hace 10 meses y medio, les hemos reiterado de nuevo estas y otras 8 solicitudes a las que ustedes no han hecho caso, y le hemos advertido de la probable vulneración de derechos fundamentales que representa la actitud de este Gobierno. Menuda regeneración democrática la de ustedes, ¿eh? Una nueva e importante falta de respeto a la legalidad, al reglamento de la Asamblea y a la transparencia, señor Castro, que antes aseguraban que practicaban y ahora se evidencia que no era verdad. Centrándonos en la relativa a la relación del material suministrado, les solicitamos esta información porque existen numerosas evidencias de que no se ha suministrado la totalidad del material contratado. Además, les indicamos que dicha relación tiene que existir en cualquier contrato, pues la Ley de Contratos del Sector Público, artículos 210 y 304, dígaselo al señor Mohan cuando termine sus vacaciones, por favor, artículos 210 y 304, entre otros exige un acto, entre comillas, un acto formal y positivo de recepción a la entrega del objeto contratado. Y que, si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos, se haga constar en el acta de recepción. En dicho acta, suscrito por los responsables del contrato y la empresa, debe constar qué suministros de los contratados se han entregado, que es lo que llevamos 3 meses solicitando. De no existir un acta de recepción completa y favorable, como nos tememos, significaría un importante incumplimiento de la ley de contratos e impediría hacer frente al abono de lo contratado. Voy a repetir, impediría hacer frente al abono de lo contratado si no existe ese acta. Por todo ello le preguntamos,
¿Pueden explicarnos los motivos de la falta de respuesta a las solicitudes oficiales de información sobre este costoso suministro? Señora Al-Mansuri, el 4 de enero de este año, mediante orden número 3/2021, usted adjudicó por el sistema de emergencia el suministro de elementos modulares para la ampliación del centro de menores de Purísima, a favor del Grupo Luna Melilla por importe de 3.700.000 euros. Por razones que desconocemos, dicha adjudicación no llegó a ejecutarse. 5 meses después, el 11 de mayo, la Dirección General de Arquitectura de la Consejería de Infraestructura solicitó una retención de crédito para el mismo objeto mediante sistema de concurso y proyecto por importe de 1.635.751 euros. ¿Puede explicarnos a qué razón objetiva se debe la diferencia de 2.100.000 euros de más entre un procedimiento y otro? Mire, señora Al-Mansuri, el 24 de julio del año pasado, el consejero de distrito, el señor Ahmed, dijo públicamente que estaban trabajando para poner módulos en la Purísima, para ampliar la Purísima. Pero no es hasta el 2 de diciembre cuando propone una emergencia. Y en esa propuesta de emergencia también propone la adjudicación a la empresa Naveluna por importe de 3.700.000 euros. Una empresa que hay que recordar que no tiene ninguna experiencia y que tan solo un mes antes había adquirido la distribución de una marca concreta de ese módulo. Qué casualidad, señora Al-Mansuri, la misma empresa a la que se le adjudicó la contratación del módulo del laboratorio COVID. Por cierto, por más de 300.000 euros del precio de mercado. Es decir, en julio no era necesaria la emergencia, pero en diciembre, con menos menores extranjeros no acompañados en ese centro, sí es necesaria la emergencia. Qué casualidad, declarar la emergencia tan solo un mes después de que esta empresa, sin ningún tipo de experiencia, haya adquirido la distribución de esos mismos módulos. Pero no conforme con esto, el 4 de enero usted declara la emergencia y 11 días después de esa declaración de la emergencia llega el consejero de distrito en un pleno de control y dice que no, que ya no es necesaria la emergencia, que la tramitación se va a hacer por urgencia. Pues fíjese usted qué emergencia y qué urgencia, que a día de hoy absolutamente no está el procedimiento ni siquiera iniciado. Pero a usted se le olvida una cosa: en ese expediente hay una oferta de una empresa, que casualidad, la misma empresa que lleva a cabo la construcción del movimiento de tierra en Santiago y en Purísima. ¿Puede explicar usted todo este despropósito y derroche de dinero público? ¿Cuál es la causa de que se haya realizado una importantísima obra de urbanización por importe de más de 733.000 euros más honorarios, sin ni siquiera oferta, por procedimiento de emergencia, para la supuesta colocación de módulos en terrenos aledaños al centro de Purísima, cuando se descartó que el suministro y colocación de los mismos fuera una emergencia, tal como demuestra el hecho de que aún 7 meses después no se hayan instalado ni siquiera licitado? Gracias, señor jefe. El 4 de enero de 2021, los consejeros de Distritos y Hacienda ordenaron la adjudicación, o sea, contrataron por la importantísima cantidad de 3.700.000 euros a la empresa Grupo Luna Melilla el suministro de módulos prefabricados para ampliar el centro de menores de Purísima. Eso no hay duda. La justificación es que era una emergencia y por tanto se podía adjudicar a dedo, sin otras ofertas, y lo hicieron incluso sin definir en absoluto en qué consistía lo contratado. Sin embargo, solo 11 días después, en el pleno de control del 15 de enero, ante las preguntas de este grupo político, el consejero de Distritos afirmó que ya no era una emergencia. Está grabado, no hay ninguna duda. En solo 11 días, lo que era una emergencia de 3,7 millones de euros, que había que adjudicar a dedo urgentemente, ya no lo era. Era si acaso urgente y se podía adjudicar por concurso público. Poco urgente debe ser, efectivamente, como dice mi compañero, cuando 7 meses después no se ha realizado ningún trámite al respecto. En ese mismo pleno le dijimos que sin emergencia no tenía sentido, señor Busián, que iniciaran una importante obra de urbanización. Sin ninguna documentación, no tenían declaración de emergencia en ese momento. Pues bien,
en vez de paralizar ustedes las obras ese mismo día cuando el gasto era pequeño, los consejeros de Infraestructuras y de Hacienda hicieron lo contrario de lo que había dicho su compañero de distrito. Y ese mismo día, 15 de enero, apresuradamente, ordenaron por escrito que se realizaran unas costosísimas obras de urbanización por ser una emergencia, adjudicándolas igualmente a dedo. La misma emergencia que negaba su compañero de distritos para los módulos, totalmente surrealista, el 15 de enero. Se declara una emergencia de la urbanización para instalar unos módulos que no son emergencia, ni se sabe 7 meses después cómo son, cuánto miden, dónde tienen los apoyos estructurales, los enganches de agua, de electricidad, pavimentos, no se sabe al día de la fecha porque se va a sacar un concurso. Parece bastante claro que la finalidad era en sí mismo hacer esta obra por emergencia. Y además sin escatimar gastos, porque fíjense, acta de la Comisión de Infraestructura, entre comillas, señor Quevedo pregunta ¿cuánto cuesta esta actuación por emergencia? El señor Busián le contesta que unos 200.000 euros y una duración de 14 o 15 días. Señor Busián, se ha equivocado usted de 200.000 a 733.000, 4 veces el coste y 10 veces la duración. Por cierto, que no es la primera vez que le pasa esto, ya le pasó en el cuartel de Santiago, exactamente lo mismo. Señor presidente, según la directora general del presidente de Seguridad Ciudadana, se produjo una situación irregular por parte de la Dirección General de Seguridad Ciudadana en cuanto al cobro de las tasas del depósito de grúa. ¿En qué estado se encuentra ese expediente? El artículo 66.5 del Reglamento de la Asamblea dice que la respuesta podrá ser escrita u oral, siendo necesario, en el primer caso, la justificación motivada por parte del miembro del Gobierno que responda de la causa que impide la respuesta oral. Es decir, tiene que motivar la no contestación oralmente. Señor presidente, ¿cuáles son sus perspectivas en relación a la atención socioeducativa de los mayores en aulas culturales? Pues voy a intentar aclarar la pregunta. Nos referimos efectivamente a aulas culturales de mayores, de la que es responsable, como bien ha dicho, la viceconsejera. Y nuestra pregunta es porque ha transcurrido tiempo suficiente para que las restricciones, adaptaciones y paralización de actividades que venían realizándose en estas aulas hayan reiniciado el camino a la normalidad, recuperen el dinamismo y la oferta de programas a los que estaban acostumbrados nuestros mayores. También ha transcurrido tiempo suficiente para solucionar los problemas que han tenido de obra, restauración, formalización de contratos, reformas, actualizaciones necesarias para la puesta a punto de un centro que tanto ha aportado a la población mayor de nuestra ciudad. Los viajes y los cursos de natación son ofertas que se han retomado y están muy bien, pero ¿qué pasa con el resto? Antes de presentar esta pregunta, he recurrido a un medio que hoy forma parte de la vida diaria y que además también se intenta incorporar en las aulas para nuestros mayores. He recurrido a la página web y grande ha sido mi sorpresa cuando compruebo que quien aparece es la viceconsejera del Gobierno anterior, del Partido Popular, para ver qué actividades se estaban haciendo. Esta es, hombre, tendrían que haberlo actualizado, pienso, ¿no? He visto qué se puede hacer bajo el epígrafe, qué se puede hacer en aulas culturales para mayores. Y hay una lista de actividades que son a las que me refiero. La actualización es de agosto de 2018. Por tanto, mi pregunta, de los 20 servicios que se prestaban en 2018, ¿cuántos y cuáles se mantienen? ¿Se han incorporado nuevas ofertas o se han sustituido por otras más novedosas o más beneficiosas? En caso de ser así, ¿cuáles? Esperamos que su respuesta nos tranquilice y no solo sea porque no se renovó la página web y sigue apareciendo la anterior viceconsejera, sino que nos complacería intensamente saber que los servicios que entonces se ofrecían no solo se mantienen y se recuperan, sino que además, o sea, tras el confinamiento que hemos tenido, por supuesto, sino que además se hayan aumentado o mejorado para un grupo que tanto merece nuestra atención como son nuestros mayores. El Gobierno del cambio. Señor presidente, ¿hasta cuándo se va a seguir sufragando por parte de la ciudad autónoma el coste de atención de los jóvenes extutelados? Gracias. Señor Ahmed, lo suyo y lo de su Gobierno es hipocresía y cinismo con mayúscula. ¿Estamos cansados ya de esa pretendida superioridad moral? Ustedes que se presentaron como el Gobierno del cambio
y son el gobierno de la corrupción. Es que lo suyo es hipocresía y cinismo, no solo de Coalición por Melilla, sino del Partido Socialista y del señor De Castro. Ustedes vienen aquí y hacen discursos poéticos, discursos fantásticos sobre los derechos humanos, pero al final su gestión es esto. Su gestión es, y estas son, al revés, las vergüenzas del gobierno del cambio. Un gobierno que viene aquí a darnos lecciones con una pretendida autoridad moral, cuando han tenido a estas personas entre orines y excrementos en unas condiciones absolutamente insalubres. Cuando han permitido que la delegada del gobierno, cada día más incompetente, se lave las manos como Poncio Pilato durante toda la pandemia. El Partido Socialista, cuando se le pregunta sobre esta cuestión, sin poner en tela de juicio los derechos humanos, por supuesto, y se le pregunta concretamente si van a pedir que se devuelva el dinero gastado en la atención de estas personas y del destrozo de las instalaciones, nos deleitan también con un magnífico discurso. Pero luego su acción de gobierno, estas imágenes deplorables, este estado en el que se encontraban estas personas, hablan por sí mismas. Días después de esa intervención, echan a esas personas de la Plaza de Toros sin un recurso habitacional. Y los derechos humanos del Partido Socialista acaban porque unos sí y otros no acceden al centro de estancia temporal. Y ustedes no tienen ninguna autoridad moral para darnos lecciones ni de gestión ni de nada, con más de medio consejo de gobierno imputado por temas presuntamente de corrupción. En Coalición por Melilla, presidido y liderado con un presidente condenado por corrupción, y al señor De Castro expulsado de Ciudadanos por corrupción. Las vergüenzas del gobierno del cambio. Un gobierno que viene aquí a darnos lecciones con una pretendida autoridad moral, cuando han tenido a estas personas entre orines y excrementos en unas condiciones absolutamente insalubres. Cuando han permitido que la delegada del gobierno, cada día más incompetente, se lave las manos como Poncio Pilato durante toda la pandemia. El Partido Socialista, cuando se le pregunta sobre esta cuestión, sin poner en tela de juicio los derechos humanos, por supuesto, y se le pregunta concretamente si van a pedir que se devuelva el dinero gastado en la atención de estas personas y del destrozo de las instalaciones, nos deleitan también con un magnífico discurso. Pero luego su acción de gobierno, estas imágenes deplorables, este estado en el que se encontraban estas personas, hablan por sí mismas. Días después de esa intervención, echan a esas personas de la Plaza de Toros sin un recurso habitacional. Y los derechos humanos del Partido Socialista acaban porque unos sí y otros no acceden al centro de estancia temporal. Y ustedes no tienen ninguna autoridad moral para darnos lecciones ni de gestión ni de nada, con más de medio consejo de gobierno imputado por temas presuntamente de corrupción. En Coalición por Melilla, presidido y liderado con un presidente condenado por corrupción, y al señor De Castro expulsado de Ciudadanos por corrupción. Y el gobierno del cambio es el gobierno de la corrupción, es el gobierno de la vergüenza, de la indignidad, y las imágenes que valen más que 1000 palabras lo dicen todo. Por eso, por esta nefasta gestión, deberían dimitir en bloque